5 hábitos que Dios quiere que abandones. En nuestro camino espiritual, es esencial reflexionar sobre nuestros comportamientos e identificar aquellos que ya no nos sirven. Dios nos llama a abandonar ciertos hábitos que nos alejan de una vida plena y significativa. Abandonar estos hábitos puede ser un reto, pero con fe y determinación, podemos acercarnos más a Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Al deshacernos de estas actitudes nocivas, dejamos espacio para una vida más armoniosa y alineada con los principios divinos, permitiendo que nuestra luz interior brille con más intensidad y nos guíe por un camino de plenitud y propósito. Primer hábito, la preocupación. Dios nos instruye para que le entreguemos nuestras preocupaciones, confiando plenamente en su capacidad para cuidar de nosotros. En Filipenses 4:6-7 se nos aconseja que no nos preocupemos por nada, sino que llevemos todo a Dios en oración, presentando nuestras peticiones con acción de gracias. Este acto de fe nos permite experimentar la paz divina que guarda nuestro corazón y nuestra mente. Cuando nos aferramos a la preocupación, llevamos una carga que no debemos soportar solos. Nuestros miedos y ansiedades pueden paralizarnos, impidiéndonos vivir plenamente y confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. La preocupación incesante nos roba la alegría y nos distrae del propósito de Dios. Libérate de estos temores entregándole tus problemas a Dios. Confía en que Él tiene el control y que sus promesas de cuidado y provisión son ciertas. Este acto de soltar y confiar es esencial para cultivar una vida de paz y equilibrio espiritual. Al desprendernos de las preocupaciones, dejamos espacio para la serenidad que solo Dios puede proporcionarnos, permitiéndonos vivir con una tranquila confianza en su constante guía y amor. Segundo hábito, hablar negativamente de uno mismo. Proverbios 18:21 nos enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua, subrayando la enorme influencia que nuestras palabras tienen sobre nuestra realidad. Cuando hablamos negativamente de nosotros mismos, no solo estamos minando nuestra autoestima, sino también limitando nuestro potencial y distorsionando la visión que Dios tiene de nosotros. Nuestras palabras dan forma a nuestra percepción y experiencia de la vida. La autocrítica destructiva y los pensamientos negativos pueden crear un círculo vicioso de devaluación, afectando a nuestra confianza y a nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos. Dios, sin embargo, nos ve de una manera totalmente diferente. Nos ve como seres llenos de potencial, valor y propósito. Para romper este ciclo, es esencial sustituir las palabras negativas por afirmaciones positivas basadas en las promesas de Dios. En lugar de decir no puedo hacerlo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. En lugar de decir no valgo nada, di soy creación de Dios, hecho para un propósito especial, Efesios 2:10. Verte a ti mismo como Dios te ve requiere un esfuerzo consciente para alinear tus pensamientos y palabras con la verdad divina. No se trata de un mero ejercicio de autoayuda, sino de un acto de fe que transforma tu perspectiva y allana el camino hacia una vida de plenitud y propósito. Cuando declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas, empezamos a vivir de acuerdo con la visión que Él tiene para nosotros, experimentando una profunda transformación que repercute en nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Abandona las palabras negativas y adopta un discurso que refleje la verdad de Dios sobre ti. Al hacerlo, no solo fortaleces tu autoestima, sino que te posicionas para vivir más plenamente y en línea con el plan divino. Tercer hábito, permitir que el miedo te controle. El miedo es una de las herramientas más eficaces que utiliza el diablo para apartarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando permitimos que el miedo nos domine, nos quedamos paralizados, incapaces de avanzar y de hacer aquello para lo que hemos sido llamados. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7, se nos da una poderosa seguridad: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Permitir que el miedo controle nuestras acciones y decisiones puede llevarnos a perder valiosas oportunidades y a vivir por debajo de nuestro potencial. El miedo distorsiona nuestra visión de la realidad, haciéndonos dudar de nuestras capacidades y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos convence de que estamos solos e indefensos, cuando en realidad Dios está constantemente a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos. Para superar el miedo, es esencial confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Recuerda que Él siempre está delante de ti, preparando el camino y garantizando tu seguridad. Cada desafío que afrontamos es una oportunidad para demostrar fe y valor, sabiendo que no estamos solos. Dios nos ha dotado de poder, amor y una mente sana para afrontar cualquier adversidad. Abandonar el miedo requiere un esfuerzo continuo para reafirmar la fe y la confianza en Dios. Cuando te enfrentes a situaciones que te provoquen miedo, recurre a la oración y a las Escrituras para encontrar consuelo y fortaleza. Declara en voz alta las promesas de Dios y recuerda sus palabras en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré. Te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. A medida que aprendemos a confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Podemos avanzar con confianza, sabiendo que contamos con el apoyo del amor y la protección divinos. Deja atrás el miedo y permite que el poder, el amor y la mente sana que Dios te ha dado te guíen en cada paso del camino. Cuarto hábito: complacer a la gente. En Gálatas 1:10, se nos da una clara advertencia sobre el peligro de buscar la aprobación de los demás por encima de la aprobación de Dios. ¿Busco ahora la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si siguiera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos recuerda que nuestra principal lealtad debe ser a Dios y no a las normas y expectativas del mundo. Buscar agradar a la gente puede llevarnos a comprometer nuestros valores y a desviarnos del camino que Dios ha planeado para nosotros. Cuando ponemos la opinión de los demás por encima de la voluntad de Dios, podemos tomar decisiones que parecen correctas a los ojos humanos, pero que nos alejan del propósito de Dios. Esta búsqueda incesante de aprobación externa puede dejarnos insatisfechos y ansiosos, siempre tratando de estar a la altura de expectativas cambiantes y a menudo poco realistas. Seguir a Dios significa a menudo tomar decisiones que no son populares ni comprendidas por los demás. La fe nos llama a vivir de acuerdo con los principios divinos, incluso si eso significa afrontar la crítica o el rechazo. Jesús mismo se enfrentó a la oposición y la incomprensión por vivir de acuerdo con la voluntad del Padre, y como seguidores suyos, estamos llamados a hacer lo mismo. Vivir una vida centrada en agradar a Dios requiere un compromiso consciente de buscar su guía en cada decisión. Esto implica rezar, estudiar las Escrituras y estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Cuando nuestras acciones y decisiones están guiadas por Dios, encontramos verdadera paz y satisfacción, independientemente de la aprobación o desaprobación de los demás. Además, agradar a Dios por encima de todo nos libera de las presiones sociales y nos permite vivir con autenticidad. Ya no tenemos que preocuparnos por estar a la altura de las expectativas de todos los que nos rodean, sino que podemos centrarnos en ser fieles a nuestra vocación divina. Esta libertad nos da una nueva perspectiva de la vida, en la que nuestras acciones se ajustan a la voluntad de Dios y no a las expectativas humanas. En última instancia, la verdadera plenitud proviene de vivir de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Al poner la aprobación de Dios por encima de la aprobación de los hombres, encontramos un camino hacia la paz, el propósito y la alegría duradera. Que siempre busquemos agradar a Dios en primer lugar, confiando en que su guía nos conducirá a la plenitud y a la realización de nuestro verdadero potencial. Quinto hábito: juzgar a los demás. Criticar y juzgar a las personas que nos rodean es un comportamiento que nos ciega ante la bondad y el valor inherentes a cada individuo.
Cuando nos centramos en los defectos y defectos de los demás, no vemos la belleza de la creación de Dios en cada persona. Este hábito nos aleja de las enseñanzas de Dios, que nos llaman a ser compasivos y comprensivos. Dios nos invita a ver el mundo con los ojos de la empatía y el amor. En lugar de señalar los defectos de los demás, debemos esforzarnos por comprender sus circunstancias y desafíos. Cada persona tiene una historia única, moldeada por sus experiencias y luchas personales. Al juzgar, ignoramos estas complejidades y reducimos a las personas a meras caricaturas de sus defectos percibidos. La aceptación es un principio fundamental de las enseñanzas de Dios. Jesús, en su ministerio, acogió a quienes eran despreciados por la sociedad, mostrando compasión y amor incondicional. Nos dio el ejemplo perfecto de cómo debemos tratar a los demás, con respeto, dignidad y un corazón abierto. Seguir este ejemplo significa abandonar nuestros prejuicios y reconocer el valor intrínseco de cada ser humano. Para practicar la verdadera compasión, es esencial desarrollar la capacidad de escuchar y comprender. Esto significa renunciar a los juicios rápidos y, en su lugar, buscar una conexión genuina con las personas. Al ponernos en el lugar del otro, podemos ver más allá de las apariencias y descubrir la bondad que reside en cada corazón. Dios quiere que vivamos en armonía, tendiendo puentes de comprensión y aceptación. Cuando dejamos de juzgar y empezamos a aceptar, creamos un entorno en el que todos pueden crecer y florecer. Esta aceptación no significa ignorar los comportamientos nocivos, sino abordar los problemas con amor y con la intención de ayudar, en lugar de condenar. Al sustituir el juicio por la compasión, nos convertimos en instrumentos de la paz de Dios. Nuestras interacciones se transforman y empezamos a reflejar el amor de Dios en nuestras acciones cotidianas. Es una llamada a ver más allá de las imperfecciones y a reconocer la divinidad que habita en cada persona. Que, con la gracia de Dios, abandonemos el hábito de juzgar y abracemos una vida de comprensión, aceptación y amor incondicional. Al reflexionar sobre estos 5 hábitos que Dios quiere que abandonemos, preocuparnos, hablar negativamente de nosotros mismos, dejar que el miedo nos controle, intentar agradar a la gente y juzgar a los demás, se nos invita a emprender un viaje de transformación espiritual. Cada uno de estos hábitos representa un obstáculo en nuestro camino con Dios, pero también una oportunidad de crecimiento y renovación. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, encontramos paz y confianza en su providencia. Al sustituir las palabras negativas por declaraciones de fe, fortalecemos nuestra autoestima y alineamos nuestra visión con la de Dios. Al superar el miedo, nos liberamos para vivir con valentía, confiando en el poder, el amor y la cordura que Dios nos ha dado. Al centrarnos en agradar a Dios en lugar de buscar la aprobación de los demás, vivimos con autenticidad y plenitud. Y al sustituir el juicio por la compasión, nos convertimos en reflejos del amor divino, fomentando la armonía y la aceptación a nuestro alrededor. Estos cambios no son fáciles y requieren un esfuerzo consciente y dedicación, pero con fe y determinación, podemos acercarnos más a Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Comprometámonos a abandonar estos hábitos nocivos y a cultivar actitudes que nos acerquen al propósito divino para nuestras vidas. De este modo, no solo viviremos en mayor armonía con nosotros mismos y con los demás, sino también alineados con la voluntad de Dios, encontrando verdadera paz, alegría y plenitud espiritual. Gracias por ver este video, deje su like y suscríbase al canal de YouTube de Luz Fe, active las notificaciones haciendo clic en la campanilla para recibir otras publicaciones.